Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones. Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. Estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a Él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liderar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Nos gozamos en ti, en tu presencia, en la delicia que es alabarte juntos como familia, Señor. Padre, queremos pedirte que nos hables, Señor, que hables a través de mí, Padre, que curas mis deficiencias, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya con poder, hablando, Señor, tu palabra, Señor, a través de mí, Señor. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones y que podamos recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de Job, chicos. ¿Saben que el libro de Job es uno de los libros más temidos de la Biblia? El más viejo, ¿no? Y el más temido. Sí. O sea, todos... típicamente la oración de muchos cristianos es: Señor, no como Job, por favor. Sí, le sacan la vuelta porque, digo, se la vio negras. Vamos a ver las pruebas cuando somos probados con el sufrimiento, ¿sí? Y para eso vamos a ver los casos de dificultad que tenemos en la Biblia. Y para eso quiero retomar algo que hemos estado platicando anteriormente a lo largo de varias predicaciones y de varios talleres. Y hemos platicado que vas a encontrarte casos de dificultad en tu vida. Eso es inevitable, va a haber dificultades en la vida, ¿sí? Y aparte de lo que hacemos en el discipulado es eliminar las causas de dificultad o de tribulación, de sufrimiento, que son producto de tu ignorancia y de tu pecado. Y lo suficiente tenemos ya con que este mundo es difícil, y más como que para que tú le añadas situaciones difíciles por tu propia necedad, ¿sí? Por eso te llevamos un proceso donde, oye, sanas tus heridas para evitar que traigas a gente que te da un maltrato, una gente que te da un maltrato. ¿Se acuerdan que las heridas lo que hace que encajes y que busques a personas que encajan con tus heridas para que te den el maltrato que tú estás esperando por las heridas? Bueno, vemos que hay la importancia de sanar las heridas. También vemos que hay dificultades que vienen por problemas de actitud y mentalidad, que te llevan a sufrir perturbación, a no saber cómo lidiar con eso, a caer en depresión. Otros que son producto de maldiciones, ¿sí? Que da base legal a los demonios para causar pobreza, destrucción en tu vida y demás. Otros, lo que habíamos platicado hace varios meses, son producto de disciplina divina, ¿sí? Habíamos comentado que hay casos de sufrimiento que son producto de Dios ordenando ese sufrimiento en tu vida para corregirte, para amonestarte. Y es algo que Dios nos advierte, que si te recibe como hijo, no va a dejar que prosperes en tu mal camino, sino que te va a dar un pao celestial. Y eso, pao celestial, significa sufrimiento, dificultad, etc., ¿sí? Por tu pecado. De hecho, lo que hablaba Pablo en 1 Corintios capítulo 11, de que por causa de la disciplina celestial, muchos estaban enfermos, otros estaban débiles y otros hasta habían muerto, ¿sí? O sea, imagínate que Dios te quite la vida por falta de... por disciplina, ¿sí? La otra que habíamos comentado en el taller de Mente Renovada es: muchas veces llegan de sufrimientos o problemáticas porque ignoramos los principios y las enseñanzas de Jesús para las diferentes áreas de la vida. Por eso terminamos de ver el taller de matrimonio, vemos los principios de Dios para el matrimonio, para que si hay una disfunción o hay alguna problemática en el matrimonio, no sea por tu ignorancia. Sí, me estoy sufriendo en mi matrimonio. ¿Estás aplicando los principios de Dios? No. ¿Hay principios de Dios? Sí, hay principios de Dios para eso. Entonces,
que no sea por ignorancia. Y hay principios para todas las áreas de la vida. Oye, mis hijos están saliendo muy mal, muy rebeldes. ¿Estás aplicando los principios de paternidad que vienen en la Biblia? Oye, estoy viviendo con problemas financieros y en crisis. ¿Ya aplicaste los principios de Dios para las finanzas? O sea, hay principios y hay muchos problemas o sea, dificultades en la vida que nos traemos por nuestra propia ignorancia respecto a los principios y enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no siempre las dificultades que vivimos en la vida son producto de esto. A veces, como el temible caso de Job, las dificultades y problemáticas que vivimos no tienen nada que ver con tu culpa, con tu ignorancia o contigo. Simplemente sucede. Sí. Me gustaría leerles todo el libro de Job. Es un libro fascinante. De hecho, se los encargo de tarea que lo lean, si es que no lo han leído. Pero les voy a dar un resumen de la historia. Sí. Este caso de Job, el libro de Job, es todo un libro, son 40 y tantos capítulos. Y lo dividí en 7 actos. Primer acto, te encuentras a un hombre intachable, temeroso de Dios, muy rico y muy bendecido por Dios en todos los sentidos. Este es Job. De hecho, dice la Biblia que era la persona más rica de aquella región. Imagínate. O sea, era top, ¿sí? Y dice la Biblia que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Este era Job. Primer acto, te presenta al susodicho del cual vamos a hablar en todo este libro, ¿sí? Segundo acto, te encuentras se cambia la escena de Job, se pasa la escena a el ámbito espiritual, a la corte celestial, en donde te encuentras en una discusión entre Dios y Satanás, hablando de Job, ¿sí? Dios le dice a Satanás en Job 1, del 8 al 10, dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Y empieza a presumirlo con Satanás. Vóytelas. Qué miedo. Qué miedo. Y dice Satanás, sí, pero Job y le empieza a platicar de cómo lo teme, cómo guarda su integridad y que no hay hombre como él en cuestión de obediencia y temor a Dios, sí. Y le dice a Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Entonces le dice Satanás a Dios, dice, quítaselo, y vas a ver cómo no te maldice. Luego Dios le dice, muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee. Y palabras temibles. Y ves lo que sucedió en ese capítulo 1, que los sabeos, que eran unos nómadas por ahí de esa región, le robaron a Job todo el ganado y mataron a sus trabajadores. Imagínate, qué justicia. De la nada, oye, estos nómadas robaron todo el ganado y no solamente lo robaron, sino que mataron a los empleados de Job. En ese mismo día, fuego cae del cielo y calcina a los pastores y a las ovejas de Job. Chamuscados, órale. Y en ese mismo día también, bueno, no me acuerdo si es en el mismo día, pero en esa misma historia, ves que un fuerte viento destruye la casa donde sus hijos celebraban, ocasionando que se desplomara y murieron todos los hijos de Job en un solo día. Qué heavy, ¿no? En el tercer acto ves la reacción de Job, que pasa la prueba y guarda la integridad delante de Dios. Dice en ese pasaje de Job 1, del 20 al 22, dice, Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor, ¿sí? Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para reclamarle a Dios. No, para adorarlo. ¡Qué fuerte! Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Oh, su mecha! Dices, oye, pasó la prueba y con 100 plus. Órale, súper bien. Dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Sí. Cuarto acto. No dije, bueno, ya pasó la prueba, carpetazo y vamos a lo que sigue. No, hay más. Dios le da permiso a Job, a Satanás, perdón, para que pruebe a Job en su salud. ¿Sí? Le vuelve a presumir Dios a Job. Dios, Satanás, a Job, su hijo. Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Otra vez. Le presume a Satanás Job. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Ves esto? Dices,
pues ¿con qué ganas me porto bien, hombre? Si me va, digo, luego Dios me presume. Dice, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin motivo alguno. Satanás le contesta, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, le dijo al Señor Satanás, pero no le quites la vida. Lo que sucede es que Satanás le ocasiona llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Terribles llagas, con calentura, dice la Biblia, y con malestar en todo. O sea, mal. A tal punto que su esposa, o sea, viendo la situación de Job, de todo lo que perdió, o sea, no perdió la esposa, ¿te das cuenta? Hay algo ahí, una enseñanza que después tratar otra ocasión. Dice, la esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate. Sí. Una esposa inspirada por Satanás. ¿Las hay? Sí, las hay. Afortunadamente aquí no hay ninguna. Quinto acto. Ves que Job, aún en medio de esa situación tan terrible, mantiene su integridad, no culpando a Dios. Job 1:10 dice, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¡Wow! Pero lo que sí es que empezó a lamentarse de la situación que estaba viviendo. Decía Job 3:10, maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haber dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Él estaba maldiciendo el día de su nacimiento. ¿Sí? El sexto acto, tú ves a los 3 amigos de Job que le acusaban de pecado por dicho sufrimiento. Job defiende su inocencia mientras que expresa su dolor contra Dios por su severidad ante el trato que estaba recibiendo. Esto es lo que dice en Job 4:7-8. Dice, para ellos la teología era muy simple. Dios es justo y no puede permitir que los buenos sufran. Por lo tanto, si sufres, es que eres malo y tienes que arrepentirte. ¿Sí? Una teología muy simplista, ¿sale? La cual muchos tienen hoy en día todavía. Pues ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Esa teología no es bíblica. ¿Ok? Y ahí en Job, los amigos le decían, detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas son los que son destruidos. Es lo que le decían a Job. O sea, los justos no sufren, Job. No te hagas. O sea, si estás sufriendo es porque tienes algo, cola que te pisen. Sí. Te lo mereces. Y Job, defendiendo su inocencia, en Job 6:34 dice, enséñame y me quedaré callado. Muéstrame en qué me equivoqué. Sí. Y luego su queja contra Dios, porque él sabía que pues tienes que acoplar y recibir tanto lo bueno como lo malo que pueda venir de Dios, pero él se dolía con Dios por lo que estaba viviendo. Dice Job en Job 7:19-20, ¿por qué no me dejas en paz? Le dice a Dios. Al menos el tiempo suficiente para poder tragar algo. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? O sea, ¿por qué te enseñas conmigo en pocas palabras? Sí. Job 16:19 te expresa el dolor de Job contra Dios diciendo, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. ¡Qué fuerte! Job sabía que era Dios el que estaba detrás de esto y estaba diciendo, Dios lo está permitiendo y la única explicación es que me odia. Sí. En su teología simplista, así era. Cuarto acto, Dios se aparece y confronta a Job. Lo restituye de todo lo perdido y confronta a sus amigos. Fíjate, me fascina esta etapa cuando Dios aparece en escena. Porque ni los amigos ni Job daban pie con bola en todo lo que estaba sucediendo. Y Dios aparece y le enseña, le hace ver que a Job, ¿quién eres tú para juzgar si no entiendes ni conoces nada, Job? ¿Quién eres tú? Sí. Fíjate lo que dice Job 38:1-3. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate,
muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y lo que hace Dios es que lo lleva a Job por un recorrido con respecto a cosas de la creación, ni siquiera de más allá, cosas sencillas. Le dice, Job, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda? Cosas, y Job como que biología reprobado. Cuestiones de meteorología reprobado. O sea, no, todas las cuestiones de la creación, de cómo funciona y cómo se dan estas cosas y aquellos, Job estaba. O sea, Dios estaba tratando de ver, eres un ignorante, Job. ¿Y en tu ignorancia quieres juzgarme? Lo dice Dios en Job 42, dice, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas de todo lo que te pregunto? Y déjame decirte esto, lo que Dios estaba tratando de hacerle ver a Job es, te estoy hablando solamente de cosas sencillas, que son cosas que yo he hecho en toda la creación y que son sumamente complicadas para ti, del punto que ni entiendes nada. Ahora quieres entenderme a mí, la fuente de sabiduría y de conocimiento de todo. Y te atreves a corregir al Todopoderoso. O sea, ni siquiera tienes respuesta de su victoria, quieres en tu ignorancia corregirme a mí. Lo interesante del caso es que la mayoría somos como Job. Y en nuestra ignorancia nos atrevemos a decir, es que Dios es injusto. ¿Por qué permitió esto? ¿O por qué? Sí. Y le vuelve a repetir en Job 40, del 7 al 8. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes la razón? Hijos de... ¿Ves eso y dices, oh my goodness? Job se dio cuenta, estoy en graves problemas. ¿Job dijo eso? Dios le dijo a Job, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes tú la razón? ¡Qué heavy, ¿no? Imagínate que Dios te confronte con esto. Bueno, esta confrontación, chicos, así como Job, ¿cómo se imaginan que se sentía Job? Así, mugre, así como que qué tonto he sido. Así se van a sentir las personas cuando estén delante del trono blanco siendo juzgadas. Personas que se arremetían contra Dios y se enojaban contra Dios. Es como que, ¿really? Hay que salvarle todo. Y Job le contesta lo siguiente. Job 42, del 2 al 6, dice, Job, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú me preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¡Wow! Fíjate lo que la reacción de Job, y dices, wow, me quito el sombrero. Este reconoció, era un tonto. Déjame, me arrepiento y me callo. Ya, sí. Job 42, del 7 al 8 dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo Job, mi siervo Job. O sea, tu teología simplista me estaba ofendiendo porque me estaba haciendo quedar mal. Sí, y estaba ofendiendo a mi siervo. Así que tomen sus 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y todo lo aceptaré la oración en favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Entonces, Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Y colorín colorado. No, obviamente no fue un cuento, es una historia real, pero ve la restauración final de Job y dices, wow, final feliz. Sí, aleluya. Y este temible caso de Job, le puse el caso temible porque, en serio, muchos cristianos, no lo he escuchado de uno o de otro, la mayoría ven el caso de Job, Señor, nomás no me pruebes como Job. Sí. O sea, le tienen miedo. Sí. ¿Y quién no? Dios dice, oh, Señor. Sí. Sí, como que, de hecho, o sea, algunos hasta tienen miedo por portarse bien, como les comentaba en son de WhatsApp, porque es que, ¿y si el Señor me presume con Satanás? Imagínate. Pero aquí este caso de Job te nos enseña algo que nuestra teología simplista no nos sirve para explicar la vida, chicos.
La teología simplista de Job, de los amigos, no les servía para explicar la vida y lo que estaban viviendo, su experiencia. ¿Sí? Ni Job ni sus amigos supieron lo que pasaba. Y ambos juzgaban unos a Job y Job a Dios y los demás. Y la realidad es que la vida, y no solamente la vida, la Biblia es demasiado complicada para tratar de entenderla con ecuaciones simplistas, chicos. Dios es bueno, entonces la ecuación simplista, si Dios es bueno, desea mi comodidad y mi bienestar. Un ejemplo de ecuación simplista que utilizan muchos cristianos. ¿Sí? Se requiere, para entender a Dios, lo que te enseña esto de Job, te enseña que se requiere mucho conocimiento y discernimiento para comprender un asunto por el cual vives. Muchos leen la Biblia y se quedan perplejos de ¿por qué Dios hizo esto? ¿Sí? Y es algo que tienes que entender. No quieres entender a Dios con una mente simplista. No lo quieras entender con una mente simplista. Dios siempre te va a dejar perplejo. ¿Y tiene sentido que sea así o no? Dios, estamos hablando que es un ser más sabio, más grande, con sabiduría profunda, y tú quieres entenderlo con tu petita así, mentalidad. Y luego cuando no encaja en tu paradigma, dices como que no, entonces Dios está mal. Requiere sabiduría. Dios es un objeto de estudio, chicos. O sea, tu cuerpo humano, que es mucho más simple que Dios, ¿requiere cuántos años de estudio? O sea, y nada más, y los doctores, ¿cuánto estudian? ¿Que son 10 años? No, es 4 y luego especialidad. 4 y especialidad, y por una área de especialidad, y tú quieres comprender a Dios. Y no lo entienden, entonces no. Sí, tú quieres comprender a Dios. Sí, una cosa simple como nuestro cuerpo requiere sabiduría. Dice Romanos 11, 33 al 36, qué profundidades son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. O como dice Isaías 55, 9, que dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, no trates de sorprenderte porque, no me entiendo. Pues, un poquito de lógica. Sí. Si Dios es este ser maravilloso, profundo en sabiduría, indiscutible en conocimiento, es de esperarse que Dios te saque de onda. Y no seguido. Sí, como que hoy, Señor. Sí. Por eso, chicos, tienes que revestirte de humildad para reconocer que en tu entendimiento jamás vas a dar pie con bola. Sí. 1 Corintios 3, 18 dice esto. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. O sea, ¿tú crees que sabes y vas a entender a Dios con tu sentido común y con tu conocimiento meramente humano? Nel. Pregunta. Job y los amigos, ¿entendían qué es lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual para saber qué es lo que estaba pasando? ¿Tenían acceso a esa información? ¿Podían entenderlo en su mentalidad? Necesitaban ayuda divina para poder entender eso. Revelación de Dios. 1 Corintios 1:21 dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Por eso si crees que te eres sabio en tu sabiduría humana, mi estimado, aquí cuando llegues a Cristo, reseteo y hazte tonto, para que puedas entender lo que Dios tiene para ti. Sí. Tienes que confiar en Dios para todo esto, chicos. ¿Por qué? Tienes que confiar en Dios en su naturaleza y dudar de tu entendimiento. ¿Sí? Sí tiene sentido que sea así, ¿no? Oye, si Dios es más sabio, más profundo y toda la cosa, tiene sentido que muchas cosas no te hagan sentido a ti en tu conocimiento parcial, en tu ignorancia. ¿Sí? Vamos. Y para eso tienes que confiar en Dios. Es la misma mecánica, chicos, que sucede con tus hijos cuando son pequeños. Hay muchas cosas que te gustaría explicarle a tus hijos, pero ellos no entienden nada de biología ni de... Nada más le dices, lávate las manos antes de comer. ¿Por qué? O sea, ellos no entienden qué onda con los microbios, no entienden qué onda con las enfermedades y que el sistema
no sabe nada. Confía en mí y hazme caso. Sí. Y tienes que confiar porque tú no sabes, porque el niño no sabe nada. Y la misma situación pasa entre tú y Dios. Sí. Jesús, de hecho, le decía a sus discípulos en Juan 16, dice, hay mucho que me gustaría decirles, pero no son capaces de llevarlo. Así Dios tiene que lidiar contigo. Es como que, hijito, me gustaría explicarte todo eso. Pero ya que lleguemos al tema de biología y de todas las cuestiones, vas a entender todo eso. Ahorita, hazme caso. Sí. Es así como un hijo con su padre, aunque la ignorancia y la complejidad de las cosas para el pequeño a veces es difícil explicarle. Solo debe confiar en su padre. Porque aquí tienes que confiar en Dios en varias cosas. Una, que Dios te ama y busca tu bien. Sí, dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. O sea, Dios te dio ya la muestra más grande de que te ama. Los hijos pequeños, aunque tú les ordenas que te hagan el caso, que se laven las manos y que les ordenas, ellos saben que los amas porque los mantienes. Les das de comer. Sí. Le das tu beso y opacho, a pesar de todo. Tú debes saber, oye, Dios me ama. ¿Por qué? Porque ya Dios la muestra más grande de amor que pudiera alguien dar. Él dio su vida misma por amor a ti. Tienes que confiar en que Dios te ama, en que Él es veraz. Dice la Biblia, Hebreos 6, 18, que es imposible que Dios mienta. Romanos 3, 4 dice que Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Y también debes confiar que Dios es justo. Salmo 89, 14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Y tus heraldos, el amor y la verdad. ¿Cómo conjuga todo? Porque es importante que confíes en Él. Porque en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento en respecto a muchas cosas de cómo funciona la realidad, Dios no nos puede explicar muchas cosas. Y lo único que tienes que hacer ante esas situaciones es nada más confiar en que si algo se está sucediendo y Dios está permitiendo, es por tu bien. Sí. Y si algo te lo pide Dios, es por tu bien. Tú quisieras entender todas las complejidades del universo y descifrar todos los secretos ocultos. Pero ahorita todavía no tienes la madurez para lidiar con eso. Sí. Por eso tienes que primero confiar en Dios. ¿Qué prueba tienes para confiar en Él? En que ya te mostró su amor para contigo. ¿O no? ¿Merece o no tu confianza? Sí. Tú sabes que Dios es veraz, que Dios es amor y que Dios es justo. Y a veces que en la complejidad de las cosas va a parecer como el caso de Job, que Dios no está actuando con justicia. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Que Dios es amor? ¿Por qué Dios hizo aquello? Y empiezan las complejidades así. Pero recuerda, tu mente así, la mente de Dios así. ¿Vamos? Tienes que, por lo tanto, estudiar y renovar tu mente madura para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Como les digo, chicos, Dios requiere estudio. A Dios no lo descifras con sentido común. Lo que Dios va a hacer explotar tu mente, tu sentido común. Así como que, ¿what? ¿Qué onda con esto? Sí. Por eso la Biblia te exhorta vez tras vez que no te moldes al mundo, a la forma de pensar del mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de tu mente. Tan importante es esto, porque sin ese cambio de mentalidad, esa renovación de la mente para que pienses como Dios, no vas a comprobar que la voluntad de Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Al contrario, te vas a resentir. Decir, pues no que Dios me ama, pues no que Dios es justo. ¿Y por qué permite esto? Y te viene a resentirte. Sí. Jesús le decía a la gente, a los judíos, les dijo una vez, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque para concluir bien acerca de Dios tienes que estudiarlo. Sí. Efesios 4:17 dice Pablo, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjate lo conduce la ignorancia de Dios. Sí, dice, te lleva a la confusión. Dice Pablo, ya no vivas con la gente que ignora, que no conoce a Dios. Es decir, estudia a Dios para que puedas entender sus caminos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin eso no vas a poder entender lo que Dios hace. Porque incluso Dios burla a los ángeles y querubines más grandes y más poderosos como Satanás y sus secuaces. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, del 6 al 8. Dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjate, Pablo dice, no hablamos con sabiduría a todo el mundo.
solamente con los que han alcanzado madurez. Pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, los cuales terminan en nada. Y cuando estoy hablando aquí de los gobernantes de este mundo, estoy hablando de los gobernantes espirituales. ¿Sí? Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjate, la sabiduría de Dios hasta hizo tonto a Satanás y sus secuaces. ¿Sí te das cuenta de la profundidad de esto? Y déjame decirte, tú estás aquí en conocimiento y sabiduría. Satanás está aquí. Sí. Y Dios se voló el techo. Por eso necesitamos renovar nuestra mente y conocer y estudiar a Dios. Hay personas que aquí me han llegado, es que, ¿por qué Dios hizo esto? Sí, Jorge a veces llega así todo perplejo así con las cosas que Dios hace y dices, ¿qué onda con esto? Porque así es, Dios. Es normal que veas así, Dios, ¿qué onda? Porque cuando hay algo así que te pone así perplejo y te saca de onda Dios, es porque hay algo que tú ignoras. ¿Sí? Los que llevamos años estudiando al Señor, también nos sacaba de onda cosas que Dios hacía, hasta que llegaba al punto que llegabas a un grado de madurez donde entendías, hace perfecto sentido. Porque Dios es objeto de estudio, chicos. Lo que es entenderlo con tu teología simplista. ¿Sí? Y aún así, déjame aclararte, tu conocimiento siempre va a ser incompleto en esta vida. Dice Pablo en 1 Corintios 13:9, y ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Hablando de que, aunque llegues años de años, o sea, aquí no vas a terminar de estudiar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué crees que dice la Biblia, chicos, el que ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme? Fíjate que uno dice, el que se haya gloriado, que se gloríe en esos títulos de maestría, doctorado en matemáticas, en ciencias. No. Eso es pan comido. ¿Quieres gloriarte en algo complicado? Gloríate en conocerme a mí. Porque si hay algo complicado y complejo y profundo, es Él. Sí. Dice Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues el que me agrada, pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Pero tú lees eso y ves la Biblia y dices, aquí parece que no hubo amor, ni hubo justicia, ni hubo nada de eso. ¿Es en serio? Y dices, ¿cómo? Pues descífralo. Sí. Es importante que entiendas esto. ¿Por qué, chicos? Porque las pruebas tipo Job, aquí viene con esto te voy a... Las pruebas tipo Job van a llegar a tu vida. Más light, por favor, sí, más light. Sí. Las pruebas tipo Job van a llegar sobre tu vida. Tú eres, Señor, no como Job. Y el Señor dice, sí, como Job. Por eso puso el libro ahí. Sorry, chicos. En serio, es el miedo que muchos cristianos tienen de ser probados como Job. Pruebas tipo Job me refiero a sufrimientos injustos, sin causa alguna y sin aparente razón. Pruebas tipo Job son sufrimientos injustos, sin causa alguna y sin aparente razón que te llegan. ¿Sí? La oración de muchos es, Señor, no me pruebes como Job, por favor. ¿Sí? O el comentario de uno, es que ese libro me da miedo. O, Señor, por favor, no me presumas con Satanás. Déjame decirte esto, chicos. La realidad es que este tipo de prueba es mucho más común de lo que nos imaginamos. Mucho más común de lo que nos imaginamos. Sí. Como cristianos, muchos, si no es que ya te tocó a ti, pero la mayoría pasamos por este tipo de situaciones en donde haces todo lo que está a tu parte para agradar a Dios. Te santificas, te discipulas, rompes maldiciones, sanas heridas. Esperas entonces ya bendición sobre tu vida. Bendición de este mundo. Bendición, ya, pásala bien. Digo, una bendición aquí en esta vida. Pero ¡zas! Viene sufrimiento. Y dices, caray. Y llegan conmigo, Alberto, el discipulado no funciona. No desapareció mi suegra.
¡Qué grueso! Dices, la realidad es que, oye, ¿qué pasa? Te roban y Dios permitió el robo. Así como los nómadas que robaron a Job, los robaron y les mataron, y a ti también te robaron. Y dices, ¿qué onda, Señor? ¿Por qué permitiste esto? O de repente muere un hijo tuyo. Dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Te estoy sirviendo. A mí hay gente que cuando murió nuestro hijo, llegaba conmigo y me decía, no, es que no entiendo. O sea, si tú sirves a Dios, amas a Dios, y luego Dios se lleva a tu hijo, ¿por qué? ¿Así me dan ganas de acercarse a Dios? Así me han dicho. ¿Y yo qué les digo? Oye, o Dios te quita tu ser amado, tu cónyuge, algún familiar, o te meten preso injustamente, hubo una demanda y demás y preso, o te demandan injustamente y te sacan dinero, o viene enfermedad que no esperabas. Oye, viene un cáncer y demás, Señor, ¿qué onda? Te estoy sirviendo, no me he portado mal. ¿Qué? Soy bueno. O te maltratan, ¿sí? O te traicionan. Y luego peor si son hermanos de la iglesia. Señor, te estoy sirviendo, todavía me maltratan, ¿sí? O te injurian, levantan. Y tú esperabas un buen trato. A gente que me ha dicho, es que, Chuy, o sea, me están tratando así y así no se debe tratar a una hija de Dios. Y yo, ¿quieres que te recuerde cómo trataron al Hijo de Dios? Sí, y viene la perplejidad de ¿por qué está pasando esto? Sí, si yo me porto bien, si yo soy bueno, ¿por qué viene todo este sufrimiento en mi vida? Sí, ese sufrimiento que dices, órale, sí, económico y todo. Y la típica reacción es la que vemos en el libro de Job. Una reacción como Job, resentidos contra Dios. Porque en su teología simplista no pueden compaginar el sufrimiento con la integridad que están viviendo delante de Dios. Y dices, si me porto bien, y ¿por qué Dios permite esto? O sea, si Dios me ama, mi teología simplista me debe ir bien y debe buscar mi comodidad y mi placer. Como no viene, entonces Dios no me ama. Como Job decía, Job 16:9 dice, Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. Heavy, ¿no? Y muchos concluyen eso. De hecho, me ha tocado hermanos que me dicen, es que porque Dios permitió que me robaran, este hermano hizo esto y aquello. Y yo, hermanita, pero es que dice, es que yo ya discutí con Dios y ya peleé con él. Yo, déjame decirte, si vas a pelear con Dios, sábete quién va a ganar. Sí. O reaccionamos como los amigos de Job. Sí, salimos con nuestra teología simplista y equivocada. Es que me está yendo mal, y acusan las manos contra ti y demás, es que estás en pecado. Sí. O, típica, te enfermas de más o no sanaste y oraban por ti, es que poca fe. Simplemente no tienes fe. O sea, Dios quiere que seas sano y pues no sanas, es obvio que es una falta de fe de tu parte. ¿Sí? O lo que se comenta, ¿no? Que hay un pasaje en Proverbios que dice, lo que creí en mi corazón, lo que temí en mi corazón, eso me vino. Es que creíste que iban a venir cosas malas en tu corazón. Entonces te vino. Es un principio ahí que se activa, así como el secreto. O la típica. Sí, viene la crisis y demás y te preguntan, ¿estás diezmando? Ahí está la razón. ¿No has diezmado? Teología simplista que no sirve para nada, chicos. No explica la verdadera razón. ¿Sí? Y al contrario, muchas veces lo utilizan para ordeñarte. Te está yendo mal porque no estás diezmando. ¿Sí? Te ves a Job así como que, no pago el diezmo. O también quedan resentidos con Dios o reaccionan como los amigos de Job con una teología simplista o simplemente abortan la fe. Mateo 13, del 20 al 21, habla de la semilla, que son esos cristianos que reciben, que hay en Pedregales, que son esos cristianos que se convierten y al inicio tienen gozo y demás y están profesando la fe cristiana hasta el momento en el que llega el sufrimiento por causa de mantenerse en la palabra. Le dice, Mateo 13, del 20 al 21, el que fue sembrado en Pedregales es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, es decir, se aparta. Fíjate. Llega la persecución o el sufrimiento por causa de la palabra y bye, se aparta la. Sí. Algunos otros no se apartan de la fe, pero ¿sabes qué hacen? La comprometen, la tuercen, la distorsionan. ¿Sí? Dice Gálatas, tú ves esto en Gálatas 5:11, tú ves a Pablo diciendo que él estaba padeciendo persecución por parte de los judíos cristianos por enseñar que no era necesario circuncidarse. Y Pablo decía, yo tenía la opción de comprometer el mensaje para ya no vivir bajo persecución. Pablo decía, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben de circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Pablo estaba siendo tentado a predicar algo diferente. Como sucedió con Pedro, ¿se acuerdan? Con Pedro, oye, para no vivir la persecución de los que proponentes de que tenías que circuncidarte, Pablo estaba comprometiendo el evangelio. Dice ahí, cuando llegó por primera vez Pedro comía con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, y Pedro no quiso comer más con los gentiles, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Sí. Luego dice Pablo, cuando vi que ellos no seguían la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos y empieza a reprenderlo. Pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque no, es una tentación. Entonces es que, oye, seguir a Cristo me ocasiona sufrimiento, pues comprometemos el mensaje. Hubo un episodio con la iglesia de Hillsong donde le echaron carro por Twitter porque es una iglesia que no permite homosexuales. Y luego le mandan a ellos, no, para evitar la crítica y del mundo y demás, dice, no, nosotros abrazamos a los LGTB y así muchos cristianos comprometen eso para evitar las problemáticas. O empiezan a decir, oye, es que para cristianos y iglesias enteras dicen, para evitar la crítica del mundo, dice, los musulmanes, budistas, católicos, también son hijos de Dios a quienes nos encontraremos en el cielo. Pues es un mensaje inclusivista que todo el mundo agrada y demás, y comprometen eso para evitar el sufrimiento que pueda traer, ¿sí? O empiezan a decir que el infierno no existe porque si predicas del infierno, pues, ¿sí? O que Dios no te va a condenar si vives en unión libre. Y hay pastores que comprometen el mensaje. O pastores que también comentan, dicen, si tu marido te hace la vida de cuadritos, te puedes divorciar. Acabo, Dios no quiere que sufras. Y comprometen el mensaje. Sí. A mí me han dicho, es que habla temas más light para que más gente pueda venir. ¿De dónde sacas algo light en la Biblia, chicos? ¿Sabes? Al contrario, la Biblia nos advierte que vendrían sufrimientos injustos. Es decir, te portas bien y en vez de que te venga bendición, prosperidad, salud, viene todo lo contrario. Fíjate, la Biblia te enseña muchos pasajes. Por ejemplo, Juan 16, del 1 al 4. Jesús hablando de esto, dice Jesús, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de la sinagoga y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que no han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No les mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. O sea, chicos, les va a ir mal por seguirme y por obedecerme. Gloria al Señor. Así como que, y no se lo había dicho antes porque pues todavía estaba aquí con ustedes, pues ya me voy y pues, ¿qué haces? Señor, ¿dónde firmo mi renuncia? Sí, y lo vuelve a repetir en el último versículo de ese pasaje. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Fíjate, o sea, un discípulo que siga en obediencia a Dios y demás. De hecho, la Biblia te dice en 2 Tesalonicenses 3:12. Es cierto que todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Fíjate, la promesa es, ¿quieres vivir en obediencia a Dios? ¿Va a venir qué? ¿Les suena Job?
En la teología simplista de Job y sus amigos es, Dios es justo, te portas bien, te va bien. Y aquí cambia el paradigma y dices, oh my goodness, ¿cómo está esto? Te lo repito, en teología simplista no vas a entender ni vas a dar pie con bola. Sí. O Primera Tesalonicenses 3 del 2 al 4. Pablo le escribía a los de Tesalonicenses. Fíjate, les compartió el evangelio en 3 fines de semana a los de Tesalonicenses. Y en lo que les compartió el evangelio les advirtió esto Pablo. Fíjate lo que dice. Dice Pablo que envió a Timoteo porque estaba temeroso de las pruebas que están viviendo. Y dice Pablo, les enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, los cuales ellos estaban pasando. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertíamos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. ¿Qué es esto? ¿Estás entendiendo? O sea, les comparte el evangelio y Pablo era parte del evangelio, o sea, ABC del evangelio. Te conviertes a Cristo y demás, y vas a pasar sufrimientos. De hecho, era lo que Pablo y Bernabé les predicaban a los recién convertidos por donde en sus viajes misioneros. Dice ahí en Hechos 14, 22, Pablo y Bernabé que fortalecían a los creyentes. ¿Sabes cómo los fortalecían? Decía, los animaban a continuar en la fe y les recordaron que deben sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Óytelas! Imagínate que te digan así como que voy a fortalecerte en la fe. ¿Cómo te fortalezco? Pues te voy a predicar que tienes que pasar muchas dificultades y privaciones para que entres al reino de Dios. Qué valientes. Qué valientes. Es que no solamente es para ellos, es para nosotros también. Qué valientes todos nosotros, chicos. ¿Sí? Déjame decirte, ahorita vamos a ver qué onda con la persecución de la iglesia en ese tiempo. Pero déjame decirte que ahorita no está tan diferente. Sí. Hechos 8.3 menciona que Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iban de casa en casa y sacaban a rastras tanto los hombres como mujeres y los metían en la cárcel. O sea, ¿se le veían? Sí. Pero ellos no estaban sorprendidos. Se les había advertido. Apocalipsis 2 del 9 al 10, fíjate lo que dice. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Fíjate las palabras de ánimo de Jesús. No tengas miedo por lo que vas a sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Las palabras de ánimo de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Fíjate, no te vas a escapar de esta. Nada más sé fiel. Pues no que mi mejor vida ahora y que si declaro y... Como dice las Escrituras, el famoso pasaje de que en Cristo somos más que vencedores, ¿se acuerdan? A ese mismo pasaje dice Romanos 8:36, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día y nos tratan como ovejas en el matadero. Eso no. Sí. Pablo mismo decía en 1 Corintios 4, del 10 al 13. Decía, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes se les estima, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre, tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como la basura del mundo, como el desprecio de todos hasta ese mismo momento. Corintios 4. Dices, la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica de que nos portemos bien en Cristo, vivamos piadosamente y vengan dificultades, problemáticas, enfermedades y demás? ¿Cuál es la lógica? Ser pulidos y probados.
Primer punto. Es la misma razón que la de Job, chicos. Y tienes que grabártelo en la mente. Es probar si hay falsedad en tu amor, en tu fe, en tu obediencia a Dios. Que salga a relucir si es verdadero o es falso. Y si es falso, que se corrija. Dios quiere probar tu integridad, la integridad de nuestro amor, nuestra fe y fidelidad. Fíjate lo que dice, fíjate la situación de Job 1, del 9 al 12, fíjate lo que dice. En la discusión con Satanás, le dice Satanás, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Está diciendo, el temor que tiene Job es condición, o sea, no es por amor a ti ni es por obediencia a ti, es por condición, es por conveniencia, porque le va bien contigo. Siempre le has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mire lo rico que es. O sea, Job es un convenenciero. Sé contigo por interés, por amor a la bendición y no por amor a ti. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Pero no por darle gusto a Satanás. No, era para que surgiera. Sí, ahorita vamos a ver. Es para probar la integridad de nuestro amor, nuestra fe, nuestra fidelidad. La otra discusión con Dios y Satanás, en Job 2, del 4 al 5, dice, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Sí. Déjame decirte, ¿tú crees que estas discusiones solamente eran con Job, chicos? No. Son también con nosotros y con la iglesia, chicos. En el Nuevo Testamento ves la misma dinámica cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuesen trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Fíjate. No es para que no te zarandeen. No, es para que pases la prueba. Satanás fue otra vez delante del presencia de Dios. Estos discípulos, o sea, es falso. Déjame zarandearlos, vas a ver que se van a abortar y van a abandonar la fe por completo. Sí. Apocalipsis 2:10. Jesús diciendo a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán persecución durante 10 días. ¿Qué estaba haciendo el Señor aquí? Está diciendo, se repite el patrón. ¿Por qué, chicos? Y lo mismo sucede contigo y conmigo. Con cada cristiano. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa un número falso de creyentes. No le interesa un número falso. Es como que entre más gente tengamos mejor. Yeah, Dios, no. Me interesa quedarme con los verdaderos. Así que vamos a probar quién es genuino y quién es no. ¿Y sabes a quién utiliza para probar? Satanás. ¿Por qué te digo esto? Deuteronomio 8:2, fíjate lo que dice Dios al respecto a cómo Dios prueba al ser humano. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Tú crees que solamente eso era para el pueblo de Israel? Te está enseñando Dios cómo Él actúa en su relación con el hombre y cómo el Señor va a permitir pruebas, sufrimientos injustificados de tipo Job para probar, a ver qué hay en tu carácter y si lo vas a obedecer o no. Porque a Dios no le interesa que tengas una fe hipócrita o falsa. Porque muchos llegan a la iglesia y dicen, Señor, yo te amo y te voy a seguir. Y el Señor, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Jeremías 17, del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo va a conocer? O sea, ¿sabes que tu corazón te puede dar una mala jugarreta? Que tú dices, no, es que yo amo al Señor y el Señor dice, no, no es cierto. Pero es necesario que tú lo sepas.
para que lo corrijas. Dice, versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Dios le interesa que tú salgas ahí para que corrijas lo que está mal, ¿sí? Y para darte lo que mereces. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios, con este propósito lo escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia, porque la prueba sigue viviendo para los cristianos. Lucas 9:23. Por eso, chicos, tú ves en los evangelios y tú ves que Jesús era un despiadado muchas veces en sus predicaciones. Él hablaba, ¿qué onda, Señor? ¿Tú quieres espantar a medio mundo? O sea, queremos que juntar la clientela y la multitud y toda la cosa. O sea, tú ves en varios episodios en la Biblia que las multitudes seguían a Jesús. Por ejemplo, Lucas 14, del 25 al 27. Imagínate la escena. Está Jesús caminando y está platicando con los discípulos y demás, y las multitudes así lo seguían incontables. Dice ahí, versículo 25, grandes multitudes seguían a Jesús. Y dice, él se volvió y les dijo, o sea, volteó y dijo, son demasiados. Aquí hay mucho hipócrita. Hay que filtrar. Se volvió y les dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y todos así con cara de... Se fue la mitad. ¿Dices, qué onda? Sí. Así como que luego los discípulos, y nada más quedaron los 12. Así como que, ¿nada más ustedes? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿No le interesa a Dios tener casa llena, una iglesia grande, con multitudes? ¿Acaso no le interesa eso? No. Le interesa la fidelidad genuina, el corazón, quedarse con los que realmente son. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando se acercó el joven rico? Se acercan con él. O sea, él dice, vio que tenía avaricia en su corazón, que amaba más las cosas de este mundo. Y dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Chicos, si había una persona moral, era él. Más que muchos cristianos. Y Jesús no fue para negociar con él. Bueno, ¿qué? Vende el 80%. ¿Cuánto quieres de vender? Era, ¡zas! Órale. ¿Sí? Porque déjame decirte esto, y es algo que debes entender. Dios no está en la posición de mendigar tu amor. No necesita nada de ti. Él está en la posición de ofrecerte la salvación si quieres. ¿Sí? Él ya es Señor. Él no necesita de ti que tú lo reconozcas ni lo aceptes. Él ya es. Es por tu bien, por tu conveniencia, por amor a ti que Dios te dice que está ofrecida. Que se te ofrece. ¿Sí? Por Dios no le interesan ni los números. Él no necesita de nada de nosotros. ¿Sí? Él no le interesa lo falso, el número falso, ni le interesa lo verdadero. ¿Quiénes son, sí, en serio, están metidos con Él? ¿Sí? Lamentablemente, chicos, muchos son probados y reprueban la prueba y salen de relucir que su fe y su amor por Dios era falso. Muchos cristianos así pasan. A muchos que llevamos años de cristianos, volteamos atrás y dicen, oye, pues muchos se apartaron. ¿Sí? Se cumple lo de Mateo 13, del 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocieron que estaban amados en su primer amor por el Señor y lo servían, iban a los congresos y toda la cosa? Y dices, wow, este hermano es... Y el Señor veía, vamos a probarlo, a ver si es cierto. Sí. O sea, a mí me gustó que me hubieran dado una introducción cuando me convertí a Cristo. Y que, a ver, chicos, esto, ya llegaste a la fe. Ok, nada más prepárate porque no todos estamos aquí vamos a sobrevivir. Sí. Van a probar su fe para ver cuál de ustedes es genuino o no. Sí. Dice el pasaje, dice, pero reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, se malogra, se aparta. ¿Por qué pasa? Viven una injusticia, un robo, un maltrato. Aún de parte de hermanos, y es de hermanos de iglesia es peor. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite esto? No puedo perdonar lo que hizo. Etcétera, etcétera. ¿Y qué terminan? Se terminan apartando. Muchos se han apartado, chicos, por esa falta de perdón.
O pasan una muerte, una enfermedad, porque Dios permite esto. Yo le pedí que me sanara y no me sanó. Tenía un amigo en la prepa que yo le estaba compartiendo. Y él estaba así, él se consideraba ateo. Él era ateo, bueno. Y luego él le hablaba de las pruebas de que Dios existe, de que Jesús resucitó y los argumentos que demostraban fidedignamente que esto era así. Y decía, no, o sea, ¿y cómo sabes si no fue un demonio el que se presentó como Jesús resucitado? Y yo, a ver, ¿no crees en Dios y tú presentas como que un demonio? O sea, ¿cómo? Y ya lo volteo a ver y le digo, ¿qué te hizo Dios para que te sentías tanto con Él? Le digo eso y no me he dado cuenta que le he picado en él. Y le sale la lágrima. Es que muchos años yo le pedí a Dios que sanara a mi mamá y no la sanó. Él había sido cristiano y quería y amaba a su mamá y oraba, ayunaba para que Dios la sanara y no la sanó. Y ahorita era ateo. Sí, muchos así pasan. ¿Por qué se llevó a mi querido? No entiendo por qué Dios permitió eso. Yo lo quería y lo necesitaba. Oye, incluso cosas más sencillas o más no tan fatalistas. Oye, un matrimonio insoportable. ¿Por qué no te la llevas? ¿Por qué no te la llevas? Vale la vida eterna. Santa. Unos se le sienten porque se lo llevan y otros porque no se los llevan, exactamente. Sí. Oye, desobediencia y se le dice, oye, debes de amar así con el trato áspero y demás. Y muchos llegan a ese argumento con Dios, en esa discusión con Dios, donde dicen, es que sí dije que te serviría y te seguiría, pero no a costo de mi bienestar y mi comodidad, Señor. O sea, no puedo permitir que me sigan tratando así, no puedo obedecerte en esto. ¿Cómo me pides que ame a un hombre o a una mujer que me insulta, que me menosprecia y que se espera conmigo? Y por ese detallito se apartan. Cuando Dios le dice, ama al que te trata mal y tal, no, Señor, no puedo hacer esto. Como dice la Biblia, llega sufrimiento por causa de la palabra, bye. O crisis económica. Hay gente que me ha dicho, oye, antes de que era cristiano me iba muy bien. Me hice cristiano y la crisis. Oye, si esto se trata de ser cristiano, pues mejor me aparto. Bye, mi chavo. Sí. O cristianos que me han dicho, es que ya sufrí mucho. ¿Really? ¿Tú determinas cuánto? Sí, es que ya sufrí mucho por Cristo, ¿ya fue suficiente? O sea, tú no sabes lo que he pasado años. O sea, ya, Señor, se la baña. Entonces ya no puedo permitir que me pase esto. ¿Really? Platicando con una persona, una hermana, decía, es que decía, la Biblia dice que el camino es angosto y es difícil y angosta la puerta, ¿sí? Y en ninguna parte en la Biblia se te promete que se va a hacer ancho. Y de repente, si ya hasta el final se hace ancho y más cómodo. No, sí. Y esta desobediencia para evitar el sufrimiento, chicos, que ocasiona que esa gente se aparte, es desde siempre, desde los tiempos de la persecución. Con los cristianos que los perseguían con el tiempo de los romanos y los judíos, todos ellos tenían la posibilidad de negar la fe, de desobedecer a Dios con tal de comprometer la fe, con tal de encajar y evitar la persecución. ¿Sí? O sea, era el argumento de que Dios no quiere que exponga mi integridad. ¿Por qué de perder mi vida, mi patrimonio, por no estar dispuesto a postrarme ante el Dios romano? Al cabo, Dios sabe que internamente a Él es el que quiero. Lamentablemente, chicos, Satanás es probado correcto en muchos casos en donde él acusa a los cristianos. Satanás llega muchas veces delante de Dios, así como lo hizo con Job. Llega contigo, llega conmigo, llega con muchos cristianos. Dice, Señor, Él dice que te ama más que todo, pero permíteme atacar las cosas que Él ama en la tierra para que veas que es mentira su amor y fidelidad por ti. Y te terminas apartando. O llega Satanás, Señor, Él te muestra amor y obediencia,
pero no por amor a ti, sino por conveniencia. Porque lo has bendecido. Pero déjame atacarlo y vas a ver cómo se aparta y te maldice. ¿Y qué crees que pasa? Apartas. Cristianos, yo conozco chicos, así, un pequeño malestar ahí en la fe, que alguien le hizo una injusticia y demás, y terminan apartándose. Sí. Que le decimos, oye, tienes que perdonar al hermano. Y usted dice eso, no puedo perdonar, no puedo obedecer a Dios en esto. O llega Satanás con Dios, dice Satanás a Dios, dice que está dispuesto a seguirte hasta la muerte. Pero déjame probarlo un poco y verás cómo se aparta de tu palabra y deja de seguirte tan pronto viene un poco de sufrimiento en su vida. No, es tantito. No, hasta la muerte. No, hasta la muerte, no es tantito. Así como Pedro, Pedro le decía, Señor, hasta la muerte voy a... Es... 3 chachas te van a confrontar. Porque déjame decirte, chicos, cuando todo va bien, todos son excelentes cristianos. Y así nadie sabe quiénes sí, quiénes no realmente. Cuando todo va bien, todos son muy buenos cristianos. Pero tan pronto viene la crisis, sale a relucir realmente quién eres. Entonces Dios quiere probar si hay falsedad en tu amor, fe y obediencia. Para que salga a relucir, para que lo puedas corregir, por amor a ti. Lo peor es que puede suceder que te des cuenta hasta el final, porque muchos se van a dar cuenta hasta el final, delante del juicio del Señor. Señor, no en tu nombre hicimos esto y aquí. Espérate, jamás te conocí. Sí, lo mejor es que salga ahorita. ¿Quién eres? Para que corrijas, para que vuelvas a la fe y te conviertas genuinamente. Aunque tengas que perder tu dinero. A que tengas que perder tu dinero. Sí, hay muchos están dispuestos a perder a Cristo por ganar su dinero y sus cosas y todo eso. Sí. Entonces Dios lo hace, la lógica de eso es para probar si hay falsedad en tu amor, fe y obediencia. Y 2, para que si hay amor, fe y obediencia, si tu amor, fe y obediencia al Señor es genuino, reciba recompensa, gloria, alabanza y bendición. En la eternidad. En la eternidad. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1 del 6 al 7. Así que alégrense de verdad, dice Pedro. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Entonces, es probada. ¿Para qué? Para que si sale falsa, pueda realmente convertirme. Y si sale genuina, reciba alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¡Wow! Entonces no está tan mal la prueba de Job, ¿no? Y todavía no los convenzo. Dice 1 Pedro 3, del 3 al 18. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. ¿Recompensa por hacer lo correcto? ¿Por sufrir haciendo lo correcto? ¡Sí! Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan por pertenecer a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si es así lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos salvo con Dios. O sea, Cristo nos da el ejemplo de sufrir por injusticia. Sí. O 1 Pedro 4, del 12 al 16 dice: queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas les hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelado por todo el mundo. ¡Wow! Voy a tener la inmensa alegría de su gloria. Dice: si los insultan
porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar o causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es en nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Sí? Tiene sentido todo esto, chicos. Porque el verdadero amor a Dios y al prójimo solo se manifiesta viviendo este tipo de pruebas. Es la única manera en que se va a manifestar tu genuino amor y devoción a Dios. Es la forma en que sale a relucir si es por amor a Dios o a sus bendiciones. Si lo quieres más a Él que a tu comodidad, que a tu reputación o que a tu economía. ¿Por qué, chicos? Porque no se trata de ti, sino de Él todo. ¿Cómo vas a poder mostrar un amor realmente genuino a Dios en una etapa, en un momento de confort, comodidad y placer cuando el Señor venga en su reino? Señor, déjame demostrar cuánto te amo. Ya no hay nada que pagar, ya no hay ningún precio que sufrir, ya no hay nada. ¿Sí? Pero dice Filipenses 1:29, a ustedes se les dio el privilegio de confiar, no solo de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. ¿Es un privilegio? Es un privilegio. Es un privilegio sufrir por nuestro Señor. Filipenses 3:9 dice Pablo que por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Tú tomas ese privilegio? Dices, wow, Señor, es un privilegio poder pasar esto y sufrir todo y perder todo por tu nombre. Filipenses 3:10 dice que lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en la muerte. Y no solamente no se trata de ti, sino de Él, sino se trata también de los elegidos. ¿De qué manera podrías demostrar un amor al prójimo si no hay algo de sufrimiento? Jesús decía que si amas a los que aman, si amas a los que te corresponden, si amas cuando es sencillo, dice, es amor pagano. ¿Sabes por qué? Porque los paganos lo hacen. Cualquiera lo hace. El verdadero amor es cuando realmente te cuesta. Y Pablo decía acerca de esto, Colosenses 1:24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo decía, ¿sabes qué? Es un honor poder sufrir por ustedes, chicos. Sí. Algo que el Señor me ha enseñado es cómo Dios los ve a ustedes, la iglesia. El privilegio que es servir a la élite gobernante que va a gobernar en su reino. Sí. Y cuánto amor los ama. Y para mí sufrir y desgastarme por ustedes es un privilegio. Sí. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Sí. Esto, chicos, tiene sentido, y lo interesante caso es que cuando se te hizo el llamado que tuvieras a Cristo, se te advirtió que iba a ser así. Se te advirtió. Así como que, chicos, ¿quién quiere venir a mí y pasar así como Job? Básicamente. Dice Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz y seguirme. Sí. ¿Tiene sentido entonces? Y esto, chicos, que hemos estado platicando, es muy importante que lo tengas presente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿En qué me puede servir? ¿O no? Para que tu fe no falle. Jesús les advirtió a sus discípulos todas las dificultades, pruebas y sufrimientos que iban a pasar en Juan capítulo 16. Y Jesús les dijo, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. ¿Por qué? Porque si no se te advierte y llegan las pruebas, tú vas a estar como que, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió esto? Y resentido con Dios y conmovido porque no entendiste qué onda. ¿Sí me explico? Y Jesús dice, hey, te estoy advirtiendo, guerra avisada no mata soldado. Es para que no te preguntes, bien las condiciones de la fe. ¿Va a pasar esto? Sí. Y muchos cristianos lamentablemente se siguen sorprendiendo ante las pruebas que vienen, chicos. Se siguen sorprendiendo. Sí. Y su fe empieza a fallar. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué Dios dice? Digo, al inicio firmaste, sí, Señor, aceptó. O sea, es posible que una iglesia que predica la teología de la prosperidad
los que están inmersos en esa evangelización no sufran este tipo de pruebas o también están? Esa es la problemática. Cuando se predica que tu mejor vida es ahora, que no van a ir pruebas y que puedes declarar y que, o sea, esa teología simplista no encaja con la cruda realidad. Y lo que sucede es que muchos cristianos terminan resentidos con Dios porque no reciben lo que se les vendió, lo que vimos la semana pasada. Son probados con el desencanto del falso producto que les vendieron. ¿Sí? Aquí estamos viendo la segunda parte, que es ser probados con el sufrimiento. ¿Sale? Entonces es para que tu fe no falle. Si se te advierte, chicos, entonces dices, pasas dificultades. ¿Qué está pasando? Satanás está probando tu fe para ver si es genuino o no. A ver si realmente eres cristiano genuinamente o no. Sí. También es para que tengas paz en medio del sufrimiento. Porque algo que tenía Job era la situación de, ¿qué está pasando? Y sufrimiento mental de, ¿es Dios malo? ¿Me quiere para mal? O sea, me odia. Y no hay paz mental. Dice Juan 16:33, les he dicho lo anterior para que en mí tengan paz. Cuando sabes que hay ese tipo de situaciones, chicos, si algo tienes es paz de mente. No es que Dios no me ame, es parte de. Sí. Es para que salga lucidamente, voy a seguir a Jesús a costa de todo, y para que tenga, y si salgo aprobado en la prueba, que reciba gloria eterna, alabanza y bendición. Sí. Para que tengas gozo. 1 Pedro 1, del 6 al 7 dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Esas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Algo que nos llegó a pasar a mi esposa y a mí, era que nosotros, después de que pasamos la muerte de Joshua, nuestro hijo, nos volvimos a embarazar. Y era como que, pues obviamente dices, Dios no va a permitir que vamos a vivir otra pérdida. Y vivimos una pérdida. Y dijimos, en la torre. Y era la situación de reaccionar como Job, de resentido con Dios. Oye, Señor, te la bañaste. Sí. O reaccionar de forma correcta, sabiendo que este tipo de pruebas vendrían y que Satanás iba a probar tu fe para ver si realmente es genuino o no. Porque muchos cristianos dicen que la prueba es, pero no tanto, hay un límite. Y no, el límite tú no lo pones. Sí. Y es ahí donde algo que el Señor nos enseñó, y parte del consuelo fue, gózate de la alegría de poder de padecer por mí, por mi causa, por mi nombre. Él es digno. Sí. Y no se trata de mí, se trata de Él. Y eso nos lleva a la última pregunta. Oye, Alberto, ya, esto está muy crítico. ¿Los cristianos entonces siempre van a sufrir? Esto suena muy tétrico. Mira, difícilmente habrá alguien que le toque un sufrimiento continuo. Si tú eres de ellos, al final oramos por ti. Difícilmente habrá alguien que le toque eso. Pero Dios permite que seamos, y más porque Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, dice la Biblia en Corintios 10. Dios da tiempos de descanso y de refrigerio, y muchos muy, muy largos. Y las pruebas son unas aquí y allá y acá, sí. Pero de algo debes estar seguro, es que las pruebas y dificultades vendrán, y de varias formas. O sea, no es como que, yo me libré, a mí siempre me fue bien toda la vida. No. Van a llegar en diferentes grados, en diferentes porciones. Sí. Pero una cosa es una prueba y otra cosa es que hayamos escogido caminos chuecos que nos estén llevando a situaciones de prueba. Así es. Cuando hablo de pruebas aquí, cuando estoy hablando de pruebas aquí, acuérdense, estoy hablando de este sufrimiento injustificado. Tú vives como Job en integridad, obedeciendo a Dios, y llegan esas pruebas, esas dificultades, esos sufrimientos. ¿Sí? Van a llegar de diferentes formas, esas pruebas. Déjame decirte, hay enemigos que son evidentes a la fe. Muchos en el cuerpo de Cristo pasan lo que es la persecución, viven lo que es la iglesia perseguida. De que dicen, ¿sabes qué? Por seguir a Cristo, la cárcel, tipo de la iglesia primitiva y demás. Y eso, wow, sí. Pero ese tipo de prueba, dificultad, chicos, es muy evidente. Porque cuando dicen, eres cristiano, y te pones a la guardia y te amenazan con amenazarte por tu fe, te pones firme en la fe. ¿Sí?
Pero cuando no te dicen agua va. Sí. Cuando pasas sufrimientos y nadie te amenazó por tu fe. Oye, te robaron. Oye, murió tal persona y tú estás fiel a Dios. Ahora puedes ver con claridad que tú eres parte de esa iglesia perseguida, donde Satanás está utilizando medios de enfermedad, de robo, de injusticia para robar tu fe. Déjame decirte, en tiempos de paz y abundancia, sufrir una pérdida económica injusta, un mal matrimonio, por ejemplo, pueden poner a prueba la fe tanto como el encarcelamiento y la tortura de cristianos en tiempos de persecución. Te lo repito. En tiempos de paz y abundancia, sufrir una pérdida económica injusta, un mal matrimonio, un maltrato, puede poner a prueba la fe tanto como el encarcelamiento y la tortura en cristianos en tiempos de persecución. Y a veces es mucho más difícil porque nadie no te está diciendo niega la fe. Porque cuando te dicen niega la fe, pues te pones firme, va, pues no lo niego, pues ¿qué pasó? Sí. Pero acá no. Acá vino esto y no sabes que Satanás trabajando por medio de las circunstancias, las enfermedades y demás para llevarte a que niegues la fe. Pero aquí nadie te avisa. Es tiempo de persecución que Dios permite en tu vida, dificultad para que niegues la fe y nadie te avisa. Sí. Y es muchas veces más contundente, chicos. Sí. El tiempo de persecución. Persecución es más evidente, el sufrimiento es más sutil. Y hay otro todavía aún más sutil, chicos. Los placeres de este mundo. ¿Y esa? Es otra forma en que Satanás prueba tu fe para ver si es genuina o no. Que Dios prueba tu fe para ver si es genuina o no. Y Dios permite a Satanás que vengan con placeres y demás. Todo está orillado a la misma situación, chicos, que les dije. A Dios no le interesa quedarse contigo si tu fe no es genuina. No le interesa. A Dios le interesa que sea realmente genuina tu fe. Que tu devoción y tu deseo de servirle sea genuino. Y Dios va a permitir que vengan ese tipo de situaciones. Y Job no es la única excepción, no fue el único ejemplo. El libro de Job fue puesto para ti y para mí como cristianos. ¿Sabes cuál es el oficio de Satanás todavía tiene audiencia al tercer cielo ante el trono de Dios? ¿Sabes cuál es? ¿A qué tiene audiencia Satanás? Acusarnos. Dice que la Biblia en Apocalipsis 12 que él es el acusador de los hermanos. Él va con Dios y dice: Señor, es mentira eso que te dijo. De que te van a matar, te va a hacer mentira. Permíteme, Señor. Sí. Él se dedica tiempo completo a ver si tú caes y te apartas. Él está atrás de ti. Por eso Pablo y Bernabé le decía a las iglesias: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino, porque Satanás is after you, está detrás de ti. Sí. Y muchos claudican porque no les fue bien económicamente, hubo una crisis económica, una enfermedad, una situación, y se apartan. Y Satanás es probado vez tras vez que fue cierto. ¿Tú cómo estás en esa situación? ¿Estás consciente que vas a ser probado como Job? Si no es que ya lo has sido. Y muchos han pasado así raspando, mira. Así como que sobrevivieron a gritos y sombrerazos. Así como que, no sé cómo lo dice. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás consciente de eso? Lamentablemente, algunos de los que estamos aquí no van a sobrevivir la prueba. Y se va a encontrar que la fe que profesan es falsa. Son cristianos que se van a sorprender en el rapto. Que solamente tienen una profesión nominal. Por eso, estas pruebas, chicos, tipo Job, son tan importantes en nuestras vidas. Porque con tiempo saca a relucir lo que hay en tu corazón. Tú podrás tener años de cristiano, 20, 30 años de cristiano. Y al final te estás tirando la toalla porque llega una prueba al final de tus días y no la estás pasando. Y lo único que saca a relucir es que todos esos años tu fe no fue genuina.
Porque no se trata de que, creí una vez, Señor, y ya sucedió. No, es permanecer hasta el final. Por eso el Señor siempre decía, al que permaneciere fiel hasta el final, haciendo mis obras, yo le daré esto. Por eso se le llama vencedores, chicos, a los cristianos que llegan hasta el final. Porque hay una lucha por tu fe y el enemigo va a utilizar el sufrimiento como un medio para probar si tu fe es genuina o no. Mi oración es que tú llegues al final. Mi oración es que no seas de los que tiren la toalla porque no sobrevivían las crisis de este mundo. Déjame decirte esto. Cristo es mucho más importante que tu salud, que tu hijo, que tu casa, que tus cosas materiales. Y por Él vale la pena perderlo todo con tal de tenerlo a Él. La palabra de victoria que habla Romanos 8 de que en Cristo somos más que vencedores, de que ni la tribulación, ni la angustia, ni dificultades, habla de que nada nos separará de Cristo porque Él es lo más importante. Y la idea es que se ponga en manifiesto, en relieve, salga a la luz, si realmente es así contigo o no, si realmente Cristo es lo más importante en tu vida. Y van a venir pruebas para hacer que salga eso a la luz. Mi oración es que permanezcas fiel. Me gustaría que Jesús, cuando le hablaba a la iglesia de Esmirna, le hubiera dicho, viene tiempo de prueba, pero tú eres que tarde Él y no lo vas a pasar. Por las palabras de Jesús para la iglesia de Esmirna, igual que para todos los cristianos a lo largo de los siglos, es mantente fiel en la prueba y sé fiel hasta la muerte. Y entonces yo te daré la corona de vida. Y eso no solamente fue para ellos, es para nosotros. ¿Estás listo? Guerra avisada no mata soldado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, es nuestra oración, Señor, que en medio de las pruebas y dificultades como Job, Señor, que nos podamos mantener fieles a ti, Señor. Señor, si estamos siendo reprobados en las dificultades, Señor, en la prueba, estamos dejando que nuestra desobediencia a ti, Señor, salga a relucir, nuestra infidelidad a ti, nuestro desamor a ti salga a relucir, que podamos volver a ti, Señor. Señor, tal vez estás confrontando, Señor, situaciones en nuestra vida, nuestra teología simplista, nos estás llevando más allá, Señor, a madurez. Padre, que en medio de este proceso de madurez, Señor, que nuestra fe no claudique, Señor, sino que podamos mantenernos fieles, no un ratito, sino hasta el final de nuestros días, Señor. Que en medio de la prueba, sin razón, Señor, injusta, por portarnos bien, por obedecerte, por seguirte, Señor, podamos vencerla, podamos pasarla exitosamente, Señor, y con gozo, poniendo la mirada no por lo que perdemos y lo que sufrimos aquí, Señor, sino por lo que vamos a pasar, lo que vamos a recibir cuando Cristo sea manifiesto, Señor, cuando venga. Padre, que todos nosotros pongamos la mirada, Señor, en la recompensa eterna, Señor, y estemos dispuestos a sacrificar todo por ganarte a ti, Señor. Ayúdanos en este proceso, te lo pedimos en el nombre de Jesús.